Ser podcast. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Hola, buenas tardes. De la misma manera que es aconsejable contar a 10 antes de soltar cualquier barrabasada o pensar un poco antes de, por ejemplo, lanzarse a poner un tuit, creo que resulta también muy importante, pero mucho, aportar datos fidedignos que sirvan para apuntalar una tesis, la que sea, o para describir un panorama. La verdad es que el caso que hoy nos ocupa lo tenemos, no por suerte, sino por desgracia muy fácil. Y digo por desgracia porque los datos sobre violencia de género son tan abrumadores que aún no entiendo cómo hay personas o partidos o instituciones que niegan la existencia de este fenómeno, de esta lacra. Hoy abrimos la ventana mirando a un asunto tremendo, el de las agresiones sexuales, agresiones muy mayoritariamente a mujeres, hablamos de más del 85% del total, que se han disparado casi un 70% en 5 años y que contienen en el último informe del Ministerio del Interior un apartado concreto que a mí me parece horroroso. 6 niñas o chicas menores de 13 años sufren cada día en España agresiones sexuales. Y los agresores, 1 de cada 10, son chicos de entre 14 y 17. En fin, con estos datos, lo que decía, no hace falta esforzarse mucho para concluir que tenemos un problema, que seguimos teniendo un problema y que el negacionismo en este terreno, negacionismo anclado en un machismo rancio y recalcitrante, tiene consecuencias claramente nefastas. Es lo que hay. Luz Sánchez Mellado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marta del Vado, Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas Vamos tardes. allá. Hoy teníamos que invitar sí o sí a Marina Marroquí, educadora social, especialista en violencia de género y autora de Eso no es amor, 30 retos para trabajar la igualdad y Eso no es sexo, otra educación sexual es urgente. Marina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya me gustaría invitarte para hablar de otras cosas. La próxima, por favor. Que no... seguramente alguna de esas otras cosas tendrían conexión con este problema que tenemos sobre la mesa. Muchas empiezan mucho antes de... Estas son las consecuencias de todo lo construido. Pero con lo que tenemos hoy sobre la mesa, que es un informe con datos concretos, eso que comentaba yo, con cifras que te perfila cómo es la realidad. ¿A ti te ha sorprendido que en 5 años haya habido este incremento del 66% de agresiones sexuales? Pues por desgracia, estando con las que se cuentan. Exacto. Por desgracia, estando con la adolescencia cada día, es una realidad que vivo. Lo que necesitamos es que las instituciones den voz para poder que toda la sociedad vea estos datos. Y estás hablando de las que se denuncian. La Fiscalía al final solo tiene datos de lo que llega a denunciarse, pero en violencia sexual sabemos que solo se denuncia el 8% de los casos. O sea, estos datos hay que multiplicarlos por mucho y luego hay unos datos que se consideran un poco tramposos porque al tener una visión, una ventana muy sesgada de la realidad, por ejemplo, hay un dato que da este estudio, que es el porcentaje de desconocidos, que es en la inmensa mayoría. Sí. Eso no es la realidad. Habla, creo que si no recuerdo mal, lo digo de memoria, de un 70% o algo así, de las agresiones sexuales que se cometen por parte de desconocidos, pero es que la realidad es que el 70,6% se produce por parte de conocidos, familiares o amistades cercanas y el 29,4% por parte de desconocidos. ¿Qué pasa? Que como socialmente se apoya más una violencia sexual por parte de desconocidos,
consigue denunciarse más. Bueno, es el gran tabú que hemos comentado aquí más de una vez, el de las agresiones sexuales dentro del ámbito familiar. Se han estudiado mucho por qué las mujeres no denuncian, aparte de... Y las principales causas por las que solo se denuncia un 8% de los casos de violencia sexual era, primero, por vergüenza, para que la familia y los amigos no se enteren, temor a que no la crean, que era menor, por desconocimiento de que si ocurrió era delito. Yo esto lo escucho cada día. Mira, justo esta mañana estaba en Albacete con 600 chavales. ¿Ah, sí? Que vengo ¿Qué tal? aterrizando, vengo. Pues me ha tocado otra vez que explicarle a 3 niñas que te obliguen en el baño cogiéndote de la cabeza a hacer una felación, eso es un delito de violación. Porque en su cerebro, eso dice, qué suerte que no me han violado. Qué suerte que no me han violado después de decirte esta frase. Entonces es muy importante que el sistema policial y judicial se ponga las pilas para sensibilizar y prevenir, porque claro, cuando tú le explicas que en el Código Penal aparece como delito exactamente igual que las violaciones por vía vaginal o anal, se rompen. Si esta mañana te han contado esto. Bueno, la verdad es que, por desgracia, como digo, es cada día. La edad ha bajado muchísimo. Lo que antes, las historias que antes me contaban con 15, 16, 17 años, hoy me las cuentan con 12 y 13. Y esas madres y padres de esas niñas, aparte de, evidentemente, las leyes, las denuncias, la policía, la educación, en la escuela y en los institutos, en casa no se le dice a esas niñas esto es violencia sexual. Claro, se habla de sexo en casa. Es que es un tabú general, porque la inmensa mayoría nunca se lo han contado. La inmensa mayoría de niñas que sufren violencia sexual, que se ha aumentado muchísimo en la última generación. Hombre, las consecuencias son gravísimas, autolesiones, se multiplica por 6 la posibilidad de ideaciones suicidas o intentos de suicidio, y la inmensa mayoría nunca se lo han contado a las familias. Y cuando yo pregunto por qué, la respuesta duele un montón, porque es por no decepcionar a mi familia. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Van a pensar que soy una guarra? O sea, es súper importante hablar de esto sin estigmatizar, quitando culpa, pero desde que a lo mejor lo haces de forma automática. Ves las noticias y decías, ¿qué hacía esa niña con 13 años sola en un centro comercial? Y esa frase que nos sale de forma automática, tu hija va a recordarla si le pasa algo. Entonces es muy importante que hagamos ese trabajo en casa de preparar, que a lo mejor no puedes evitar que les pase porque aún esta sociedad es así, pero sí necesitamos que te lo cuenten muy pronto y que se recupere para no pagar un precio tan alto. Perdón. No, aquí hemos hablado varias veces de cómo hacer esto desde casa, ¿no? De cómo, a qué edad, cómo afrontarlo los padres. Pero yo creo que es importante que lo repitamos, Marina. ¿A qué edad es conveniente que empecemos a hablar con nuestros hijos de todo esto? Es que es muy importante. Sexualidad, de agresiones, de todo. Es muy importante. Primero, siempre lo digo, ¿no? Confundimos porno con sexo y confundimos sexo con sexualidad. La sexualidad es un proceso, es un desarrollo natural que tiene que empezar desde la primera infancia. Y esto va unido a lo que pasará después, porque sexualidad es cuando con 1 año y medio ya le enseñas que pues, la vulva o el pene se la lava él con jabón porque es su intimidad. Nadie toca tu intimidad y tú no puedes tocar la de nadie. Y ahí empiezan a construirse las bases. Porque, por ejemplo, si está cómodo o no... ya lo hacemos. Tú cuando entra al cole tu hijo, tú te preocupas de decirle, mira, aunque te estés divirtiendo mucho, si Pepe está llorando en el patio, tú deja de jugar, acércate y pregúntale qué le pasa. El problema es dejar ese agujero negro alrededor del sexo. Es enseñar valores, pero dejar ahí eso como si no existiera. Los niños aprenden que hay cosas que son de mayores. Y tú puedes explicar estos valores y cuando seas mayor también lo vas a tener que aplicar a cuando estés a sola con una persona, cuando quieras a una persona o cuando tengas sexo con una persona. O sea, igual que te puede ver tomar un vino y tu hijo o hija a edades súper tempranas aprende que ella va a beber Aquarius porque no puede beber un vino. No. Entonces, creo que es importante que naturalizar sobre todo esto para que después no haya estas consecuencias de que se pueda normalizar. Porque mira, el porno, dices, ¿cómo puede ser que la infancia, tú en Xvideo, que desde hace 2 años es la página web más porno más vista, ha conseguido destronar a Pornhub, tú pones la palabra adolescente, teen en Xvideo, y te aparecen 5.170.267 resultados. O sea, al final, esta violencia sexual a niñas de 11, 12 y 13 años se está convirtiendo en ese deseo sexual mayoritariamente buscado en páginas web.
Y por intentar ver algún lado positivo en estas cifras tan grises, puede ser que el incremento no se deba a que esté incrementándose la violencia, sino a que se está incrementando el número de personas, de mujeres que dicen, efectivamente, estoy sometida a esta violencia. Isaías, yo que tengo la positividad por bandera, ¿eh? Y en violencia de género sí, en violencia de género se ve que cuando más sensibilización se hace, más número de denuncias. Pero en violencia sexual se ha visto incluso un retroceso, porque llevábamos muchos años en el 8%, gracias a la valentía de C, la víctima de la manada, estuvimos ahí 2016 a 2018 denunciando un 12%, pero ahora hemos vuelto a bajar un 8. Ahora se ha normalizado la violencia sexual y, por desgracia, en violencia sexual sigue siendo muchísimo más lo que no se denuncia. No conseguimos romper esa barrera del silencio. Siempre llegamos casi al mismo punto, pero si tuviéramos que fijar un porcentaje, ¿qué tanto por ciento de este fenómeno tiene relación con las redes sociales, con el mal uso de las redes sociales y con lo que dejan las redes sociales que circule por ahí, que esa es otra? Claro, es que esto es súper complejo, reducir solo las redes sociales, yo lo entiendo, pero tiene un porcentaje altísimo. Igual que te tengo que decir que el porcentaje de niñas que sufre abuso sexual hoy, si antes estábamos hablando de un 12, un 15 en nuestra generación, que ya era una barbaridad, una de cada 10 niñas de 16 años, yo ahora por sus historias, por el porcentaje de... Hoy he tenido 600, pon que tenga 500 adolescentes al día. Si yo tuviera que dar una cifra que aún no recogen los estudios, podría decir que más del 60-70% de niñas sufren violencia sexual hoy. Estamos hablando de algo mucho, muy general, estamos hablando de algo muy normalizado y hay redes sociales, pornografía, normalización de la violencia sexual y la falta de educación sexual y que los adultos no las estamos viendo venir, no estamos actualizados ni les estamos preparando ni formando y están pagando un precio insostenible. Los agresores, estábamos hablando de entre 14 y 17 años, ¿son conscientes de que están agrediendo? Sí y no. Sí son conscientes de que eso está mal, de que eso está prohibido, porque si no lo harían en medio de un parque, en medio de una clase, o lo harían... O sea, cuando chantajea, dice que esto no se lo puedes contar a nadie y lo haces a ocultas en el baño y no en medio de clase, hay una parte de ti que eso sabe que eso está prohibido. El problema es que no es lo mismo el desarrollo cerebral que tienes a los 17 que a los 12. O sea, saben que está prohibido, pero no pueden medir lo grave que es el daño que hacen o las consecuencias que puede tener tanto para la niña como para ellos o socialmente. Oye, Marina, yo le sigo dando vueltas a ese porcentaje que has dado. Es insostenible. Pero esto no puede ser. Es dolorosísimo. Hay mucha gente que lo minimiza y dice que por hablar de sus réplicas a estas cifras, dicen ¿en qué clase vives tú? ¿En qué ciudad vives tú? ¿Qué amigos tienes tú? ¿Qué compañeros de clase tienen tus hijos? Yo llevo 500.000 adolescentes, prácticamente todo en colegios públicos y de punta a punta del país. Quiero decir, de punta a punta del país, insular, peninsular. Es que igual voy a Melilla yo soy como... Entonces, por desgracia... gracias al taller, que al final es muy divertido, pues se atreven a contar lo que no... cosas. Y lo que pasa después de cada taller son pues decenas de mensajes, pues como estos en Instagram que tengo, son incontables. Y al final son sus historias y yo cuando le llaman generación de cristal, yo te prometo cuando estoy con ellos les pido perdón. Y le digo, los adultos no tenemos vergüenza. Si os llamamos generación de cristal con lo que estáis sosteniendo, sin que nadie ni nos enteremos, yo creo que estamos fallando mucho como adultos a esta nueva generación. Pues yo quiero añadir algo más, y no es menor, que TikTok se ha convertido desde hace tiempo, y creo que tú lo sabes además, en un terreno abonado para depredadores sexuales. Maldita.es ha realizado una investigación que tiene que haber costado Dios y ayuda sobre la creación con inteligencia artificial de imágenes de niñas y adolescentes sexualizadas, el robo de contenido creado por menores, contenido real en TikTok, y cómo todo este mejunje sirve de plataforma de acceso a la pornografía infantil real y generada con inteligencia artificial. Han identificado 40 cuentas. 40 cuentas que dices, no son muchas. Acumulan 1,5 millones de seguidores. Más de 5.000 vídeos generados con inteligencia artificial y casi 4.000 vídeos de menores reales. Con todo este material, lo que supone, en fin. Saludamos a Clara Jiménez, que es CEO y cofundadora de la Fundación Maldita.es. Clara, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿Qué Carlos. tal? ¿Cómo está? Oye, lo primero, por pura curiosidad profesional, ¿cómo habéis conseguido todo esto? Porque tiene que haber sido muy complicado, ¿eh? Pues muy laborioso, desde luego.
Laborioso sí, complicado no tanto. Nos encontramos una primera cuenta que generaba imágenes sexualizadas de adolescentes con inteligencia artificial y a partir de ahí empezamos a tirar del hilo y hemos encontrado 40 porque son las que necesitábamos para la investigación, pero si hubiéramos ido buscando hubiéramos encontrado más. Oye, pero TikTok esto lo prohíbe, ¿no? O lo tiene que prohibir en principio, ¿o no? Bueno, el tema es que TikTok prohíbe que se distribuyan cuentas centradas en imágenes de inteligencia artificial de jóvenes con atuendos para adultos o con poses o expresiones sexualizadas o sexualizar o fetichizar a menores reales. Eso es lo que prohíben las normas de la comunidad de TikTok. Nosotros cogimos de las 40 cuentas que habíamos identificado las 15 que nos parecían inapelables, que nos parecía que era evidente que se estaba sexualizando a menores con inteligencia artificial y las denunciamos utilizando los mecanismos que tiene la plataforma para ello. Nos respondieron prácticamente al instante diciéndonos que no creían que estuvieran incumpliendo sus normas, apelamos la decisión y al final concluyeron que había una que sí parecía incumplir un poco sus normas, pero no lo suficiente como para retirarla de la plataforma, sino simplemente para retirar la recomendación de sus contenidos y las 15 cuentas después de esa denuncia seguían siendo visibles, cualquiera podía entrar a ellas y el algoritmo seguía dándoselas a los que buscaban ese tipo de imágenes. Pero hay una ley de servicios digitales, ¿no?, que obliga a evaluar si las funciones y lo que circula por ahí supone un riesgo para lo que sea. Hay una ley de servicios digitales que efectivamente tienen que evaluar si hay riesgos para los menores en lo que la plataforma ofrece a quien busca ese tipo de contenidos y para los propios menores que están en ellas. Nosotros hemos evidentemente ido con toda esta información al equipo que aplica a esa ley en Bruselas y también a los responsables de los países donde están citas, en este caso al DSF de Irlanda, para que inicien una investigación con ello. ¿Se utiliza en estas cuentas material real? Es decir, ¿una imagen de mi hija bailando en un fin de curso puede aparecer en un vídeo de estos? Hay dos tipos de cuentas que hemos identificado. Las que generan con inteligencia artificial imágenes de menores sexualizadas, imágenes de menores en lencería o imágenes de menores comiendo helado, por ejemplo, o dando un masaje con los pies, cosas de ese tipo, que son muy realistas en realidad, que podrían ser niñas reales. Y por otro lado, hay imágenes que lo que hacen es descargarse los vídeos que producen menores y que en la cuenta de una menor son lo normal, pues una niña en uniforme de colegio bailando, pero que cuando te los encuentras 50, 70, 150 vídeos juntos en una sola cuenta que se llama Colegialas, que se llena de comentarios de hombres adultos diciendo hasta el fondo, tarde o temprano tienen que aprender, o imágenes visuales de lo que harían con esas niñas, claramente está cambiando el sentido de por qué están ahí. Clara, podrían ser los vídeos de tus hijas, de tus sobrinas, de las mías. Hay una tribu o una parte de usuarios de Instagram que son padres que, bueno, pues cuentan el día a día de sus niños y sus niñas. Y claro, cuando hablabas de imágenes reales, también esas cuentas familiares pretendidamente blanquísimas también pueden ser carne de este tipo de manipulación. Yo no soy una experta en este tipo de contenidos en concreto, pero a mí hay un dato que me interesa mucho que da la Policía Nacional, que dice que el 72% del material incautado a pedófilos es de imágenes cotidianas de niños, no de imágenes sexualizadas, y que efectivamente se lo estamos poniendo en bandeja a los pedófilos que lo que quieren es hacerse una colección de niños monos. Es que es así. Y como siempre en la vida hay que seguir la pista del dinero. Así que, ¿habéis averiguado qué rendimiento económico le sacan a este tipo de cuentas? ¿O cómo lo hacen? Bueno, es que esto es una parte muy interesante. Hay una parte muy perturbadora de los depredadores sexuales, pero efectivamente es que los usuarios y el propio TikTok ganan dinero con este tipo de contenido. Por un lado, hay sistemas de suscripción de TikTok que venden contenido exclusivo, tú te suscribes y hay una parte de ese dinero, hasta el 50% de los beneficios, que se queda a la propia plataforma. Y por otro lado, otra manera que tienen de ganar dinero es redirigirte a links de pornografía infantil generada con inteligencia artificial en webs de pago. Hay que recordarle una cosa a todo el mundo, que es que la pornografía infantil, esté generada o no con inteligencia artificial, sigue siendo ilegal, por muy inteligencia artificial que sea. Bueno, pues Clara, yo que lo voy a dejar aquí. Porque no, sigue, yo es que ya tengo bastante. Me dejas que te cuente la última, que me parece que es importantísima. Lo más grave que nos hemos encontrado es que en esas cuentas de TikTok, en los comentarios de los vídeos, te redirigían a veces a chats de Telegram y hacían un llamamiento a compartir o a comprar. Nos pusimos en contacto con 12 cuentas de Telegram que se anunciaban en esos comentarios de las cuentas de TikTok y nos enviaron directamente un menú
para comprar pornografía infantil. De hecho, 7 de ellas nos enviaron pruebas de que tenían pornografía infantil real de menores, que evidentemente hemos llevado a la Policía Nacional. Pero es un clic conseguir pornografía infantil real desde TikTok. Vía Telegram se tarda menos de 5 minutos. Bueno, pues Clara Jiménez, cofundadora de la Fundación Maldita.es. Oye, felicidades por el trabajo, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Y gracias por haberte asomado a la ventana un ratito. Hasta luego, gracias. Chao. Vaya tarde llevamos, ¿no? Sí, cuando hablábamos antes de los padres, ¿no? Poder tener la confianza y la puerta abierta para contarle a tu madre y a tu padre que has sido o estás siendo víctima de un tipo de acoso de este tipo. Me estoy acordando de la madre de Almendralejo, que se habían generado imágenes por inteligencia artificial de su hija. Sí. Claro, la hija ha conseguido condenas. La hija tuvo la oportunidad o la libertad de poder contarle a la madre. Claro, pero esto no es tan habitual. Pero claro, la madre es una profesional experta en el tema, con libros publicados en el que, pero normalmente no. Y lo que digo es que hablamos de inteligencia artificial como si fuera menor, pero es que muchísimas, primero, son reales, la inmensa mayoría son reales, aunque está ganando la inteligencia artificial mucho terreno muy rápido. Y luego es lo que te digo, es que tuve hace 3 semanas un caso en el que Instagram y TikTok les habían captado, porque les captan a través de ahí, y cuando consiguió una foto de la niña de 12 años, ¿qué pasa? Que todo esto al final pues resultó ser el panadero del pueblo, y le dijo, yo no sabía, le voy a contar a tu padre, literalmente voy a decir lo que me dijo la niña, voy a contarle a tu padre lo puta que eres. Claro, ¿qué pasó? Que esa niña lo contó. Había pasado el año anterior, se había intentado suicidar 2 veces y nadie sabía por qué, porque en el entorno escolar estaba perfectamente, buenos amigos, su familia era... Nadie sabía por qué. O sea, gran parte de muchos problemas de salud mental que en la adolescencia estamos poniendo sobre la mesa, no sabemos que detrás de eso está todo esto. Hombre, si es que es un cuento de terror, ¿eh? No, es que el problema de esta media hora es que, aunque hagamos todo lo que tú nos dices que hay que hacer, aunque se rompa el tabú, aunque se produzca un diálogo dentro del hogar, aunque las chicas tomen conciencia y pongan los límites, y en el caso de que el límite se rompa, se denuncia, aunque se hagan todas estas cosas, después nos encontramos con este otro mundo en el que una foto inocente tomada en un viaje de fin de curso en una playa con una amiga aparece en este portal, en TikTok, bajo el epígrafe colegialas. Es decir, el asunto es que este negocio sucio va mucho más deprisa de la capacidad que tiene una sociedad como para acomodarse, y sobre todo de un Estado o del resto de los Estados del mundo para legislar y poner barreras, ¿no? Este es el verdadero problema. Tú sabes que la administración Trump desde hace, eso lo debes saber, Marta, desde hace un tiempo, cualquier persona que quiera entrar en Estados Unidos que haya trabajado en sistemas de verificación de datos, como Maldita.es, le deniegan la entrada. Sí, porque no les conviene. pero por así, de manera automática. Cualquier persona que haya trabajado en controlar contenidos que puedan ser dañinos y por lo tanto haya emitido una opinión al respecto, se considera que es un acto de censura y no entra en Estados Unidos. O sea, es tremendo. En fin, oye, por cierto... El presidente tiene algunas imágenes que van apareciendo poquito a poco, y que cualquier empresa que se dedique a verificar datos no le cuesta mucho. Por cierto, Isaías, ayer cuando estábamos aquí a esta hora comentando lo de las más de 300 palabras y locuciones que ha introducido la RAE, que nos reímos mucho con lo del de los que comen crudo, ¿cómo era? El crudivorismo y lo de la marcianada y tal. Oye, ¿violencia de género sigue sin ser una locución oficialmente reconocida? Pues es que no está. No está. Y es que hace 2 décadas que el gobierno de Zapatero aprobó la ley integral contra la violencia de género. Ya contamos en su día que la RAE no era muy partidaria de este concepto y propuso alternativas como violencia doméstica o por razón de sexo, y además señalaba la importancia del término en la norma, en la ley, porque sería decisivo para fijar el uso común. Bueno, pues la ley mantuvo el concepto, desde luego el uso común se ha extendido, pero la RAE no lo incluyó ni en la edición impresa de 2014 ni en las 10 revisiones anuales realizadas en su diccionario en línea desde que se incorporaron desde que se incorporó en la ley este concepto, ¿no? Hace 6 años, por estas fechas, la RAE anunció su intención de incluir el concepto en la edición impresa de 2026. Y la increíble espera se está cumpliendo, aunque cada avance que nos hacen año a año son términos que acabarán en esa edición impresa de 2026, pero violencia de género no. Y lo más increíble es que en estos 20 años de resistencia a incluir
incluir violencia de género, han incluido expresiones como autodeterminación de género, disforia de género, identidad de género y rol de género. Incluso el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico recoge y define perfectamente violencia de género. Así que insistimos, nos parece del género bobo que los académicos y académicas sigan teniendo problemas para recoger este concepto en su diccionario oficial. Ya lo dijo el gran Eugenio, ¿eh? Señor, dame paciencia, pero ya. La Ventana, en Ser Podcast. Touted for too slow moving. Trust everyone we meet. Aquí seguimos asomados a la ventana, los habituales, Isaías Lafuente, Marta del Vado y un servidor. Hoy está con nosotros Marina Marroquí, Luz Sánchez Mellado, compañera del País. Estaba pensando una cosa, igual es una chorrada, pero lo digo. Es posible que conceptos como, además viniendo de donde venimos, ¿verdad?, que conceptos como rutina o costumbre tengan algo de mala prensa. Yo creo que depende de la costumbre y depende de la rutina, porque hay rutinas que pueden ser auténticos castigos, efectivamente, y hay otras que te alegran la vida. Bueno, y además haciendo honor al significado de la palabra, una rutina, cuando la vas a practicar, ya sabes lo que puedes esperar de ella. Bueno, pues esta temporada en La Ventana hemos incorporado una rutina mensual que a mí me encanta, que es recoger historias de la mirada del paciente. La mirada del paciente, para quien aún no lo sepa, es un libro que nace de una iniciativa solidaria de CINFA para mostrar a través de fotografías y de textos que las acompañan, para mostrar algo muy importante, que es el lado más humano de los que afrontan una enfermedad o una discapacidad y sobre todo la labor esencial de los familiares que les cuidan y las asociaciones que les apoyan. Hoy vamos a centrarnos en una fotografía en blanco y negro. Yo, por cierto, recuerdo, si quieren ver todas las fotos, conocer todas las historias, se puede descargar el libro en la web lamiradadelpaciente.cinfa.com. Merece mucho la pena. Hoy vamos a centrarnos en una foto en blanco y negro titulada Una vida para Mateo, que nos muestra a Mateo, que es un niño pequeñito, señalando con su dedo un pedazo de cicatriz, cicatriz o cremallera, le podríamos llamar también, que le atraviesa la cintura. El niño que protagoniza esta foto sufre una enfermedad no rara, ultra rara, tan rara que no tiene ni nombre, a causa de la mutación de un gen. Hoy hemos invitado a asomarse a la ventana a toda la familia, porque Mateo está aquí, de momento con cara de expectación, ya veremos qué juego nos da, pero sobre todo quiero saludar a sus padres. Sara Pereira, Óscar Güemes, buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Hola, ¿Qué buenas tal? tardes. Bien. Esperamos no haberos dado la tarde con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero bueno, forma parte de la vida, del paisaje, y lo tenemos que comentar también. Mateo tendrá ahora, si tenía 4 entonces, tendrá 5 añitos. Sí. Bueno, ¿tú cuántos años tienes tú? 5, vale, lo confirma, noticia confirmada. Y he dicho bien, ¿no? No tiene nombre la dolencia que sufre. No tiene nombre, es una mutación en un gen, que es el gen NEC8, y no tiene nombre porque no está estudiada, no hay pacientes prácticamente vivos que la tengan, y bueno, pues como no está estudiada no hay nombre para la enfermedad. ¿Cuántas personas puede haber en España más o menos? En España conocemos 4. O sea, más o menos no, con precisión, 4. Sí. 4. Bueno, ¿y esto en qué consiste? ¿Qué pasa? ¿Cómo comienza la historia? Contanos, por favor. Compartid cómo empieza esto. ¿Tú? Pues empieza a los 2 meses. Bueno, empieza cuando nació Mateo. Empieza que Mateo se vino a casa pues como con el típico color amarillito. Y bueno, como empezaba pues todo el follón del COVID y claro, todo eso. 2020, claro. Sí, justo el día 27 de febrero. Pues nos dijeron de ponerlo a la ventana y poco más podías hacer porque no podías salir de casa ni nada. Y ahí lo teníamos en la ventana como una plantita, pero no había manera de que ese color se fuera. Entonces empezó a ponerse cada vez más amarillito, los ojitos también. Y bueno, nosotros teníamos consultas básicamente por teléfono con las pediatras del centro de salud, que nos decían que bueno, era cosa del momento y que teníamos que esperar para no llevarlo a ningún sitio. Y ya a los 2 meses que tocaron las vacunas, pues ya vieron que realmente ese color no era el normal. Y ya, bueno, empezó todo. Urgencias, una analítica, donde se vio que no funcionaba bien el hígado. Antes de eso, en una eco de las 20 semanas también supimos que uno de los riñones no se estaba desarrollando bien. Pero bueno, eso iba a ser solamente ese riñón, no pasaría nada más. Pero claro, ya teníamos un riñón y ya teníamos el hígado. Y ya nos mandaron al Hospital de la Paz y bueno,
pues ya está. El primer ingreso con 2 meses y ahí empezó todo. Y ahí empezó, ¿y cómo siguió? ¿Hubo que trasplantar, me imagino? Sí, Mateo, pues ahí intentaron descartar una de las enfermedades más habituales dentro de las raras, que a través de una cirugía no la tenía. Y claro, era como ir descartando enfermedades hasta que dieran con la que era. Y Mateo pues estuvo hasta los casi 2 añitos sin tener diagnóstico. Ostras. Sí, primero hicieron un estudio genético, no salió, ampliaron el estudio genético y ya salió la mutación. Y mientras tanto, pues el riñón que tenía, el único con que nació, iba empeorando, el hígado iba empeorando y el corazón se veía afectado una también. perspectiva en ese momento nefasta. Sí. ¿Y tú qué haces en ese momento, Óscar? ¿Empiezas a buscar a ver si se puede encontrar por ahí algún tipo de solución o algo? Claro, cuando le hicieron el primer trasplante tenía 9 meses. Y ahí no teníamos diagnóstico ni nada, lo que decía Sara. Estudiaban muchas enfermedades que nos ponían los pelos de punta, pero todas las descartaban, entonces no sabían lo que le pasaba. Ya llegó con el segundo estudio genético y cuando nos dieron la información, pues lo primero que hace es cuando te dan información que no conoces, ¿no? Buscar en Google, que no se debería hacer. Pero cuando no tienes más información lo haces. La sorpresa es que no encontramos prácticamente nada y lo poco que encontramos fue de una niña que está en Barcelona, que es la más longeva que tiene la enfermedad y que estaba trasplantada de los 3 órganos, de corazón, de hígado y de riñón. Entonces ves esa información, que solo es lo poquito que encuentras y te abruma porque es lo que le va a esperar a tu hijo. Fuimos a hablar con los médicos y la poca información que tenían los médicos era lo que le proporcionábamos nosotros. O sea, ellos en sus libros de medicina y estudios de medicina no aparecía nada de esto. No aparecía nada. Claro. Y de hecho se lo decíamos nosotros y decían, pues gracias por la información, vamos a investigar. Entonces, con esa información, pues lo que hicimos fue solicitar ayuda a los familiares y conocidos, que hicimos una difusión por WhatsApp a nuestros amigos y conocidos, para ver si alguien conocía algo de la enfermedad de Mateo, algo de la mutación en el GNK8. No conseguimos nada, había gente que sí, bueno, conocemos a médicos, conocemos a investigadores, tirando de un sitio en otro, pues fuimos conociendo algo más de información, pero poco, la verdad. Hasta que decidimos crear una asociación para intentar luchar por ello. Pero entonces la forma de tratar ahora la enfermedad es, digamos, tratar los síntomas, ¿no? Porque claro, la enfermedad al no ser conocida no hay un tratamiento específico. Entonces de lo que se trata es cada cosa que surge, pues intentar combatirlo. Eso es, los médicos nos decían que podíamos tratar lo que iba saliendo y siempre y cuando se pudiera, porque hubo un momento en que le falló el riñón y el corazón a la vez y eso era incompatible. O sea, no se puede tratar uno si el otro no funciona. Y como no funcionaban los dos, pues ahí nos despedimos de nuestro hijo 2 veces. Ostras. Lo que pasa es que nos sorprendió. No sabemos cómo, no sabemos cómo es nadie, ni nosotros ni los médicos, no sabemos cómo, pero salió. ¿Él tiene un trasplante de órgano? Tiene 2. El riñón y el hígado. Iba a preguntar cómo está Mateo, pero casi que se lo podía preguntar. ¿Cómo estás, Mateo? Bien. ¿Te gusta la radio? ¿Estás bien? ¿Estás a gusto aquí? Tienes que contestar, que si no, no te ven. Sí. Y además de la radio, ¿qué otras cosas te gustan? ¿El fútbol? Sí. ¿Sí? ¿Y qué más? Hay una cosa que te encanta. ¿Los? Dilo alto. ¿Los coches? Los coches. Los coches. Pero bueno. Me gustan muchísimo los coches. ¿Pero te gusta conducirlos? Hombre. Pero no me dejan. Todavía no te dejan, ¿no? Mateo va al cole, tiene una vida normal dentro de, bueno, pues las expectativas de nuestra enfermedad, tiene una vida normal de niño de 5 años. Sí, la tiene. ¿Y es bicho o qué? Es muy bicho. Es bicho. Muy bicho, y sí. me lo ha parecido, ¿eh? No quería yo tal, pero... Tiene bicho mucha... es bicho con cara de bueno. Que Tiene mucha fuerza y mucha vitalidad. Y nosotros siempre, o sea, eso siempre nos ha ayudado a salir de los agujeros oscuros donde hemos estado. ¿Y vosotros cómo estáis? Nosotros dependemos de Mateo. O sea, si él está bien, nosotros estamos mejor. Es verdad que en cuanto hay una recaída, una mala noticia, algo que está por ahí rondando, pues nos venimos abajo, pero luego le miras y dices, pero si él está así, ¿cómo voy a estar yo? O sea, no le puedes enseñar una mala cara si él está saltando y feliz y corriendo. Tienes mucho miedo, tenemos tanta incertidumbre porque no sabemos cómo progresa la enfermedad, que cualquier cosita que le pasa a Mateo, pues
se nos encienden las alarmas. ¿Qué precauciones debéis mantener? Me imagino que no pille nada, ¿no? Claro, ahora mismo él está trasplantado, ya no por su enfermedad, sino por los trasplantes. Sí. Él es inmunodeprimido. Claro. Entonces, pues tener un poco cuidado, sobre todo tenemos avisados a familiares, amigos y compañeros de papás del cole, de los compañeros del cole de Mateo, que si tienen algún tipo de enfermedad, pues, la gripe o cualquier otra cosa contagiosa, que no lo digan. Y entonces evitamos que Mateo vaya al cole esos días para que no coja esas enfermedades. Pero es verdad que lo está llevando bastante bien. No tenemos no lo excluimos en exceso, pero lo sí, protegéis pero lo protegemos cuando toca, claro. Y ya está. Y la red está funcionando muy bien, ¿no? Tanto la escolar como la familiar, que se supone los amigos, etcétera. Sí, entre ellos se cuidan mucho y cuidan mucho a Mateo. Nos lo suele decir la profesora y es verdad. O sea, es un cariño y una protección hacia Mateo que es increíble. Qué bien. Estáis hablando con toda naturalidad sobre la enfermedad de Mateo, sus expectativas y su día a día. Y él está escuchando, igual que estaba escuchando atentamente, todo lo que estamos diciendo en esta mesa. ¿Esa es vuestra política con él respecto a su día a día? Totalmente, sí. Y en su momento, nos costó decidirlo porque cuando Mateo estuvo tan malito tenía 2 años y su hermana tenía 3 y medio. Y los médicos nos dijeron preparar a la niña para que él no vuelva a casa. Entonces en ese momento hemos decidido que es que todo había que hablarlo con la más naturalidad. O sea, es que tenía que ser así, no había otra manera. Y con él es igual. ¿Cómo lo lleva ella? ¿La hermana, digo? Ahora mejor. Ahora mejor, pero no deja de ser una niña. Y al final hay muchas cosas que no entiende, hay muchas preguntas que a veces dices, ¿qué le contesto? Entonces, a ella si le preguntas cuál es el mayor sueño y le preguntas qué quieres en tu vida, ella quiere que Mateo se ponga bueno. Claro. No quiere un viaje, no quiere un juguete, quiere que Mateo se ponga bueno. Es su sueño de su vida. Oye, ¿qué recordáis el día de la foto? La foto, impacta porque es que, el costurón en la tripita es muy grande, pero bueno, está ahí y ya está, y no forma parte del paisaje. Ahora lo tiene más grande todavía. Claro, pero... ahora tiene se ha prolongado. Antes llegaba en la mitad y ahora sube. Con el trasplante del riñón tuvieron que bajar hasta la mitad. O bajar. O sea, que ahora es más grande. ¿Qué recordáis del día de la foto? Pues la foto tiene una historia porque nosotros en ese momento estábamos buscando una fotógrafa para hacer unas fotos para un cuento que tenemos de Mateo y buscábamos una fotógrafa en concreto, queríamos esa, pero en redes pues pusimos que a ver si alguien se ofrecía y se ofreció Irma, que es quien hizo la foto y bueno, en su día fuimos a hacer las fotos y salieron tan bonitas y tan maravillosas que dijimos estas fotos tienen que estar en el libro y en nuestro cuento y luego ya cuando vimos la iniciativa de CINFA dijimos, es que es Mateo, es su es que es él, es su enfermedad, es su vida, es todo. Y nada, había un campo, un campo no había prácticamente nada, pero las fotos eran preciosas. Y el texto que ha hecho Ferran Adrià, se adapta que ha hecho un texto mucho. como es Ferran, que ha inventado una historia de un guerrero que de repente pierde fuerza y luego la recupera, vuelve al pueblo, le aplauden, le ayudan y tal. Ha deconstruido, como los alimentos, pues ha deconstruido una historia también. Sí. Es fantástico el texto de Ferran, de verdad. Y bueno, se parece al final a la vida real. Sí, tienes que a veces sentarte, no caerte, sentarte. Le tenéis que invitar un día a cenar a Ferran y que cocine él, claro. Claro, estaría bien. Claro. No sé yo si a Mateo le gustará mucho, porque hace cosas muy ricas, muy buenas, pero a veces un poco complicadas. Pero tendríamos que tener algunas... Algo de chorizo le vale. ¿A ti qué te gusta, Mateo? ¿Qué te gusta comer a ti? Chorizo. Chorizo. Vale, pues yo creo que Ferran el chorizo lo puede... Estamos hablando de Mateo y de su enfermedad y de su día a día, pero claro, para que Mateo recibiera esos órganos ha habido 2 donantes, o no sé si es el mismo, porque han sido 2 donantes, 2 niños donantes. Claro, ¿se piensa en ellos? Sí. Se piensa en ellos y se sufre también, porque nosotros hemos estado a punto de ser una de esas familias al otro lado y en su día dijimos que si había algo de Mateo que se pudiera aprovechar lo queríamos donar también. En su caso con la enfermedad pues no sabíamos si se podía hacer eso, pero sí, los tenemos muy presentes y es verdad que en ese momento en que sabes que tu hija está ahí preparándose para vivir, hay otra familia que lo está pasando muy mal y que está despidiéndose de alguien, de un niño. Sara, Óscar y Mateo, ¿qué hablo? Que gracias por venir aquí y que feliz Navidad, de verdad. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Y que gracias. esto de la mirada del paciente de CINFA es una auténtica maravilla. Es una rutina fantástica. Sí. Es muy bonito que le tuvieron al nacer asomado a la ventana. Claro. Y esta tarde ha estado aquí asomado a la ventana. Con mucho mejor color.
Mira qué bien. Sí. Adiós, Mateo. Adiós. Ooh, baby, I love your way every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. But don't, oh no, hesitate, 'cause your love just won't wait. Hey, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way every day, yeah. I wanna tell you I love your way every day, yeah, yeah. I wanna be with you night and day. Vaya tarde llevamos en la ventana de emociones, Marta del Vago. Sí, qué Va- intensidad. Sí, No, es bueno, que al pues, final te das pues cuenta es la de que vida. la vida es una Claro, puñetera ya está, lotería. Ya y... está, ya está. Oye, pues a lo mejor para desengrasar un poquito. Es que tú hablabas de la rutina, qué maravillosa Sí. es la Total. rutina. Ah, ahí- y ahí la estamos. normalidad. Y cuando Ahí eres madre estamos. lo vives de una Claro, forma, Ahí ¿no? estamos. Que todo ahí vaya estamos. bien. Efectivamente, No, que no ahí haya estamos. sustos, Sí, que sí, no haya sustos, sustos, no, que la rutina es preciosa. Pues la digo que para construimos, sí. desengrasar un poquito, no sé si el verbo sería desengrasar, pero da igual, que me gustaría comentar, aunque sea, no te rías, aunque sea un momentito de pasada, eso que ha anunciado George Clooney, que ya renuncia a hacer papeles de galán, tiene 63 años, y que no va a besar a ninguna mujer en la pantalla porque cree que es absurdo estar compitiendo con actores de 25 o 30 años y que no es su rol. Y no sé, me ha llamado la atención, lo quería comentar, tampoco quiero hacer un tratado enciclopédico sobre esto, pero Lo que ha dicho exactamente y Paul lo Newman lleva- lo hizo, Lo lleva Paul diciendo, Newman lo hizo también, lo lleva diciendo todo el año. Lo que pasa es que cada vez que lo dice es noticia, porque claro, digamos, el hecho de que George Clooney, que tiene 64, acaba de cumplir, ¿Ah, sí? que siga haciendo de galán maduro, lo cual está muy bien, y que siga siendo el protagonista de las comedias románticas, bueno, está muy bien. Pero claro, no hay ninguna mujer de sus años que lo siga siendo, ¿no? Que tenga 64 años y sea la protagonista de una comedia romántica. Entonces, el mismo George cuenta que cuando cumplió 60 habló con su mujer, con Amal, sí. que es, por cierto, más joven, pero no con una diferencia de edad estratosférica, pero es más joven, y dijo que él no se sentía cómodo haciendo de protagonista de la comedia romántica cuando no había colegas femeninas que hicieran lo mismo, ¿no? Y decidió hacer esto. Yo creo que lo que quiere remarcar Clooney es que, bueno, pues que se puede envejecer de muchos modos en pantalla, y ella ha elegido esto, a lo cual no quiere decir que no bese a ninguna compañera. Yo creo que lo que quiere decir es que no va a besar a ninguna compañera, digamos, En ese contexto, pero evidentemente, claro, De que puede repente. haber relaciones maduras. Mira, la cartelera teatral ahora mismo de Madrid está llena de obras que abordan la pareja madura. Está Imanol Arias con María Barranco en un teatro, y está Pastora Vega y Pablo Carbonell en otro, haciendo de personajes de sus años, con sus aspectos, que se enamoran, se desenamoran y que tienen sus idas y venidas emocionales. Pero y está Irene Escolar en el Teatro Español con una obra sobre una mujer adicta que intenta salir de la adicción, que es tremenda. Mañana estará aquí en la ventana Irene Escolar. Y ahora está Tony Martínez. Tony, hola. Está. Hola, Tony. Hoy no te he Casi visto, rompo pero hoy no te he visto porque Casi rompo estamos la lejos, silla, pero está. Y además estarán Juanma López Iturriaga y Luis Piedrahita con estos inventos que nos trae todas las semanas, y con estas pequeñas ficciones sonoras a las que acompaña sus inventos, bueno, que yo los recomiendo especialmente, la verdad, porque es muy divertido. También estamos los de siempre, ¿no? Especialistas secundarios y sospechosos habituales. Y yo mismo, pero quiero decir que, no sé, yo personalmente le encuentro más emoción. Y yo, normal. No, lo haremos bien, Iñaki de la Torre tiene algo que hacer hoy en Todo por la Radio. Iñaki de la Torre no debe estar grabando Navidad o algo. Porque le veo por aquí con una camisa tiene floreada. una camisa muy navideña. O sea, si se ha puesto una camisa floreada, a lo mejor está grabando el especial Bueno, verano. ¿cómo triunfó el viernes en La Laguna con Ede?
¿Cómo triunfó? Bueno, de verdad, o sea, triunfa pero ya vamos, con Deva, Iñaki. se está viniendo arriba, pero por momentos. Y el público ¿eh? entregado, ¿eh? ¿Se El público escuchaba? entregado, sí, sí. Ahora que George Clooney lo deja, igual. Eso Es nuestro Clooney. Es nuestro crooner. Es nuestro No crooner tenía también. mala pareja tampoco, ¿eh? No. ¿Cómo qué joder. voz tiene, Ede? Qué espectáculo Por amor de de mujer, Dios. desde luego. Esto de George Clooney mañana tenemos que comentarlo con Bollero, en la ventana del cine. Porque Bollero yo comentaba alguna vez un fenómeno contrario, que es Clint Eastwood, que tiene a 90 y tantos, haciendo no de galán maduro, sino de galán a secas. Y, hombre, con lo que nos gusta Clint Eastwood y la de cosas chulas que ha hecho, pero alguno de los últimos papeles es un poco... Dices, "Ay, ya sé yo". Bueno, Igual eso es te lo que- podías haber evitado. Lo que importa no son los años, ¿no? Sí, Sino- sí, Eso era un anuncio. bueno. Tan importante. Sí. Los bueno. boomers lo entendemos, no, Sí. no pesan los años. Y los ultra boomers ya no te cuento, o sea, directamente. Ultra boomer, me encanta. Claro. Oye, lo has patentado. Sí, pero no es para vamos. mí. Ultra boomer es No, cuando- digo para ti, digo, Ah, no, sí. yo no señalo a nadie. Por cierto, Que no es millennial... lo mismo que un boomer Luz, ultra. Luz. Que no es lo mismo. Millennial ha entrado en el diccionario Exacto. y boomer no. Claro, pero ya ahí tenemos una doble O que igual hay que cambiarla por U. Boomer. Eso es- Bueno, Boomer, el martes ni te próximo cuento. todavía nos podemos felicitar, ¿no, Luz? Vienes el martes próximo, ¿no? Venga. Sí, muy bien. Aquí estaré. Marina Marroquí, muchísimas gracias. beso. Otro día hablamos de otra cosa, ¿eh? Hemos Algo quedado en más eso. animado, por Venga, favor. venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.